Da cosita que estemos nosotras dos solas. Bueno, nos presentamos. Buenos días a todas y a todos. Estamos tratando de contestar a las distintas consultas en relación a la Cátedra de Lingüística General. Mi nombre, bueno, es Alejandra Valentino, Claudia y Pablo, ¿sí? En verdad, este es un espacio de prácticos, de trabajos prácticos. Así que bueno, escuchamos sus preguntas. Hola, buenos días. Yo no empecé a leer el material, si bien lo descargué, estoy familiarizándome con el programa. Mi duda más que nada era por el tema de la promoción de la materia. Si es posible la promoción o si es con examen final. Más que nada por la modalidad de ahora. Bien. Sí, la materia se puede promocionar. Ah, genial, porque hay algunas materias que antes tenían promoción, pero con esta modalidad por Zoom la sacaron. Sacaron esa posibilidad, entonces quería saber si se podía. No, nosotros sostenemos las mismas posibilidades que en la instancia presencial, con sus características, por supuesto, con características distintas, en formato de trabajos prácticos domiciliarios, pero podés hacer la promoción, si aprobás el práctico, estás en condiciones de hacer la promoción. Sí, a medida que avancemos con las clases teóricas, vamos a ir dando indicaciones de, bueno, en qué consiste esa promoción sin examen. Pero básicamente sí se puede promocionar la materia y la condición, es la condición estatutaria, es que tengan nota 6 o superior en las clases prácticas, ¿sí? ¿Estamos, Paula? Sí, perfecto, muchas gracias. Por nada, gracias a vos. En relación al dictado de los teóricos, ¿cómo es la modalidad de teóricos? La modalidad de teóricos es también por clases de tipo asincrónicas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros todos los jueves vamos a subir la clase, que la clase consiste en materiales de diferentes tipos, ¿sí? Que tienen que ver con textos de la bibliografía, PDFs, módulos preparados especialmente por los integrantes de la cátedra, relatos de tipo audiovisuales, ¿sí? Como PowerPoint, etc. Y también está habilitado un foro de clases teóricas, que les recomendamos especialmente que lo utilicen como un elemento, como un insumo muy importante para las clases teóricas. Ahí semana a semana vamos a actualizar preguntas vinculadas a la bibliografía, y en eso consiste precisamente el desarrollo de la clase teórica en estos espacios. ¿Se entiende? No sé si era Gaby o Paula la que estaban preguntando. Ay, se nos fue. Preguntó Gaby, pero sí se entiende. Ahí estamos, bárbaro. Yo lo que había visto, por eso medio se me cortó el audio, que subieron una clase con uno de los autores y después el módulo completo, que es como una introducción a toda la unidad y después se va a desarrollar por autor. Ah, perfecto. Ahí está, la unidad se va a ir desarrollando clase a clase, ¿sí? Básicamente nos falta 2 clases y terminaríamos con la unidad 1, que tiene que ver con estas distintas teorías acerca del lenguaje, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es el lenguaje? Y distintas teorías acerca de qué es el lenguaje. Tanto en los espacios de prácticos como espacios de teórico hemos seleccionado esta modalidad por esto mismo que ustedes dicen, ¿no? Es decir, que las clases sean asincrónicas permite que cada estudiante en sus espacios, en sus tiempos, con sus dispositivos, puedan acceder a los materiales, ¿sí? Es una cátedra muy numerosa, como ustedes podrán observar, al ser de segundo año,
y después de haberla dictado en el primer cuatrimestre con esta modalidad y con estas características y tener resultados muy importantes, por eso decidimos esta misma modalidad para este segundo cuatrimestre, ¿sí? Es decir, que básicamente lo que ustedes tienen que hacer es recorrer el espacio, intercambiar en el espacio del foro, ¿no? Nuestras clases se desarrollan dentro de la plataforma. Genial. ¿Y las guías que van subiendo, digamos, en teóricos, son como obligatorias? En realidad sirven de apoyo a la lectura, pero... Son de apoyo a la lectura, sí. Es decir, que en verdad la guía es eso, una guía. Bien. ¿Qué significa? Genial. Por dónde abordar este material, ¿no? Es decir, y eso también implica autorregulación de los tiempos de cada estudiante en relación a cómo seguir la materia, cómo hacerla, etc. Sí. Tiene sus beneficios, pero sus contras también. Tiene por Ah, temas sí, de organización y un como poco... cualquier modalidad, tal cual. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo más dudas no tengo porque no me familiaricé mucho con los textos todavía. Ah, bueno, Así ese que- es un detalle más que importante. porque estuve preparando otras materias y me estoy como acostumbrando a la cuestión. Buenísimo, Bueno, buenísimo. que los materiales están disponibles, a medida que se van subiendo, quedan disponibles todo el cuatrimestre. Sí, los tengo y empecé a leer solo el primer texto de teórico, que es el que está en la ficha de cátedra, pero no lo terminé, estoy como muy a poquito tratando de organizarme. Eran más cuestiones administrativas las que quería preguntar. Buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo, Paula. No, Yo también, bueno, tengo la suerte de ser compañera de trabajo de Paula y estar cursando, pese a que yo estoy en sexto y ella está en segundo, digamos, cursar esta materia en común juntas, así que para mí también está bueno. Buenísimo. ¿Y vos ya estás en sexto, Gaby? Estoy en sexto, sí. La verdad Wow. que es un ¿Y año... ya la habías cursado la materia? La cursé, no recuerdo bien en qué año, con Mariela. Puede ser, claro, Sí, sí. y bueno, y después por cuestiones Por la de... vida. Sí, porque uno va tomando decisiones, porque en realidad es un final que uno tiene que dar, también forma parte de la carrera. Tal Es como cual. que la tiene que rendir, así que, pero bueno, mejor, me agarra como mejor plantada en este momento, así que me interesa. Gaby, va a ser un gusto leerte en los foros porque el aporte de tu mirada, también habiendo atravesado casi toda la carrera, va a ser muy importante. Sabés que sí, me pasa que también uno resignifica a ver, yo soy recursante, digamos al caso, pero también me pasa que en este momento entiendo los contenidos o le doy una resignificación a la materia totalmente diferente, por un montón de circunstancias, ¿no? Personales, académicas, el contexto, pero viéndose de maneras diferentes. Así que por Claro. eso te digo que me encuentro como mejor preparada y bien predispuesta a, a la materia, a cursar la materia. La opción también es poder promocionarla. Ay, se nos fue. Sí, sí, es bastante intermitente. Bastante mala. La próxima voy a conectar desde el celular. Dale, Gaby. Buenísimo. Este espacio va a estar en forma permanente durante el cuatrimestre, así que también es un espacio más de consulta, de interacción, de dudas, ¿sí? Sí, tiene una mala conexión. Sí, no, estaba medio mala la señal.
ahora. Mi conexión es muy mala. La próxima me conecto desde el celular. Buenísimo. Cualquier duda o consulta, estoy a disposición, Gaby, en el foro de la comisión. Perfecto, gracias. Muy amables a todos. Que tengan buen día. No. Buenos días. Chao, buen día. Bueno, ya que estamos, yo ya estoy, chicos. Muchas gracias por el espacio. No, No, gracias a vos. acá estamos. Saludos. Saludos. Listo. Grabando. Ahí va. Bueno, La duda era en realidad si... bienvenido al espacio de consultas. Escuchamos tus dudas con respecto a la materia, ¿dale? Dale. La duda en realidad era si para la realización del TIC, que es la primera parte de prácticos, hay que usar la ficha esa que está para la cursada, que está subida a la página. Hay una ficha que dice cómo realizar el TIC, ¿es el mismo trabajo Es ese? el mismo, es decir, ahí lo que está es la modalidad de cómo va a ser ese examen, ¿sí? Ah, listo. Después lo que va a ir variando seguramente es el material para analizar, pero en verdad está todo ahí, ¿sí? Está bien, está bien, está bien. Y después yo la había comenzado a leer y estoy por la unidad 2 y me cuesta un poco la diferenciación o entender bien el concepto de fuerza ilocutiva en la teoría de Austin. Quizás, a mí lo que quizás me di cuenta que como es tan de ejemplificadora, digamos, la materia, como que, digamos, yo me acuerdo cuando la cursé en aquel momento que vos en los teóricos siempre como que das ejemplos con, digamos, con imágenes o con artículos periodísticos y demás, y quizás a la hora de leer, creo siento que me falta eso. Entonces capaz, no sé si me podías dar un ejemplo, más que nada. Claro, en verdad, el autor trabaja la noción esta de emisión lingüística y dice que básicamente en toda emisión lingüística se desarrollan simultáneamente 3 actos. La primera idea que hay que entender es eso, que los actos son simultáneos, ¿sí? Es decir, que una misma expresión simultáneamente es un acto locutivo, un acto ilocutivo y un acto perlocutivo, ¿sí? Ah, está bien. Esa es la idea. ¿Qué significa un acto locutivo? Bueno, básicamente un acto locutivo tiene que ver con la emisión, ¿sí? Es decir, cómo determinados sonidos de la lengua española vos los podés entender, ¿sí? La emisión de una emisión lingüística. El acto ilocutivo tiene que ver con la intención, ¿sí? Que muchas veces es diferencial de lo dicho y de lo que yo quiero decir con eso que digo, ¿sí? Y el tercer acto tiene que ver con la perlocución, ¿sí? Es decir, con lo que yo digo, cómo influye en el otro, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros también para esta cursada hicimos una serie de materiales audiovisuales donde esto está muy explicado. Te los recomiendo, no sé si los pudiste ver. Hay una serie de videos de PowerPoint con videos explicativos, ¿sí? Hay 2 sobre pragmática y están muy explicadas todas estas cuestiones. Así que te recomiendo que mires ese material. ¿Puede ser, Julieta? Está bien. ¿Qué son de los teóricos? ¿Puede ser? Claro, son materiales teóricos bien. que después en todo caso vemos cómo los ponemos en las páginas, así los pueden identificar rápidamente, ¿sí? Pero Genial. todo Sí, esto está muy explicado y existe ese material que nosotros lo hicimos a propósito de la situación que estamos atravesando, ¿no? Está bien. Genial.
Buenísimo. Buenísimo, Julieta. Hola Lola, ¿cómo te va? Vale, Hola, buen día, ¿cómo andan? con respecto al trabajo con los ejemplos, una de las cosas que proponemos dentro de los ejercicios que se piden en la consigna de las actividades, tanto de libres como de regulares, tiene que ver con la posibilidad de ejemplificar, porque también es una forma de poner en juego, de operacionalizar la teoría. Y una de las cosas que más generaba conflicto al momento de clasificar esos 3 actos de habla era que ejemplificaban con un ejemplo modélico para cada uno, y no haciendo la distinción, o sea, distinguiendo algo que en realidad es un conjunto. Y eso genera, digo, vos fíjate qué cosa menor, pero que no lo es, que una respuesta que teóricamente, en cuanto a lo que referencia la teoría, está bien, porque dice lo que define cada acto, se vuelve una incorrección, porque el error es contemplar de forma escindida cada uno de los actos de habla cuando en realidad es un conjunto. Entonces, Claro. esa es una cosa que cuando corregíamos hacíamos como la aclaración, porque si no parecería ser que iría en contra del planteo teórico, porque el planteo teórico busca recuperar eso, cómo ciertas situaciones de uso de la lengua ponen en juego esos rasgos que componen un conjunto. Bueno, por eso está la distinción analítica de esos 3 tipos de actos, pero no es que a cada uno le corresponde un solo ejemplo. Y eso también es aplicable a otros ejercicios que vamos a preguntar y que hemos preguntado, donde por ahí el ejemplo, de nuevo, como aparece en ese PowerPoint, o en ese video que se vuelve muy modélico, ¿se entiende? Entonces uno ahí también encuentra con que, bueno, hasta qué punto, si yo sacara a esa estudiante de ese ejemplo, ¿dónde más podría rastrearlo? Entonces ahí también viene el ejercicio, que es por ahí la parte más interesante, es cuando vos vas a poder buscar en esa materialidad singa, que fuera del ejemplo modélico, otro elementos que no te has puesto a reflexionar, que podría ser analizado con ese punto. Desde pragmática hasta discurso social, o por discurso de la información, o en realidad como una reflexión general sobre el lenguaje. Puede ser en torno a la subjetividad para trabajar como viniste, o con respecto a cómo se discute o no el punto sobre los sujetos discursivos, o la domiciliaria del sujeto en el discurso a partir de futuro. Digo, esos ejemplos posibilitan que uno también identifique el grado de manejo de esa bibliografía. Por eso es lo que vos planteabas al principio, que nosotros pedimos muchos ejemplos, bueno, pero porque también ahí está la posibilidad de poder tener una reflexión sobre el lenguaje, trabajar sobre la realidad, sobre esa materialidad que es el discurso, ¿sí? Está bien. Hola Lola, escúchame una cosita, estamos grabando esta clase de consultas para que otros compañeros que no pudieron estar en este momento lo puedan también tener a partir del video, ¿sí? Te aviso para que sepas, me gusta que sepas. Dale. Sí. No sé cómo es tu caso, si vos ya la cursaste la materia. Sí, la cursé en 2018 y bueno, ahora retomando todo nuevamente, estuve escuchando los teóricos tuyos y de Belén, estuve viendo cómo era la modalidad y nada, quería saber si en septiembre va a ser la misma, nada, son preguntas más técnicas por ahora. Perfecto, lo que se les ocurra. Sí, en verdad la modalidad es la misma, lo único que vamos a variar son las fechas. De hecho, van a tener ustedes un acceso a... Vos te anotaste como regular. Sí. Para rendir. Y vos, Julieta, como libre, ¿sí? Bueno, las dos en breve van a estar trabajando también en un aula que está diseñada especialmente para rendir los exámenes, ¿sí? Yo calculo que en el transcurso de la semana ya vamos a tener el acceso al aula, y ahí van a encontrar materiales, van a encontrar precisamente, bueno, todo esto que estamos diciendo ahora lo van a encontrar en ese lugar, ¿sí? Y todo el trabajo, tanto de libres como de regulares, lo van a desarrollar por ese sitio, ¿sí? Que es un Moodle también, porque la entrega se va a hacer por tareas, ¿sí?
Pablo tal vez puede precisar más. Bueno, sumo a lo que decía Sale, tanto en el sitio de la cátedra, que está la explicación general de las ambas modalidades, lo que se hace es lo siguiente: la inscripción por CIU Guaraní genera el acceso a un aula específica para lingüística general en este caso, que garantiza que ustedes, por haberse inscrito a la materia vía CIU Guaraní, van a entrar a esa aula de Moodle Psico. Esa aula de Moodle Psico es un entorno virtual educativo, donde ustedes van a tener todo el trabajo que es lo que ustedes tienen que hacer para rendir el final, sea regular o sea libre. Ustedes van a tener, por ejemplo, la consigna, van a tener un foro para poder hacer consultas, hay un chat con el cual ustedes pueden conversar con los docentes, tanto con Claudia, con Alejandra, como conmigo. También está la posibilidad de que ustedes puedan acceder a cuál es la bibliografía obligatoria, y tienen también una descripción con respecto a la modalidad. Dentro de esa modalidad, que es la parte como el principal documento, van a encontrar cuáles son las fechas establecidas para modalidad libre o para modalidad regular. La modalidad regular va a tener un día que se activa la consigna. A partir de ese día van a tener un periodo de tiempo para hacerlo hasta una fecha que vamos a destinar, y van a tener que subir el archivo, un archivo adjunto como si fuera un correo, a un espacio que se llama la sección tareas, que ustedes van a poder alojarlo, y de ahí tanto Alejandro como yo vamos a descargarlo, lo vamos a corregir y le haremos la devolución de ese trabajo. Para la gente que rinde libre, va a tener el mismo procedimiento en dos etapas. Una etapa para los contenidos de trabajos prácticos y otra etapa para los contenidos del programa general. En todos los casos el funcionamiento es el mismo. Yo entro vía CIU Guaraní, entro al aula, y en el aula tengo todo el material con las fechas. Y después de acá hasta el 23, que es el día que se hace la mesa, vamos a tener otro lunes más para poder tener horarios de consulta, y ya, como planteaba la compañera, poder tener preguntas más específicas para responder con respecto a los contenidos o a cuestiones que tienen que ver más que nada con el desarrollo del programa. Ese es el funcionamiento. Y la verdad que funcionó bien, porque les permite también trabajar en un entorno mucho más acortado, mucho más restringido como cada tarea, y las consultas de esos foros también son operativas, porque permiten trabajar desde el momento que esté habilitada el aula hasta el día de la mesa, consultando junto con los compañeros y compañeras cualquier aspecto, sea técnico o administrativo del examen, o hasta de contenido específico. Eso también genera que la duda que yo tengo sobre un ejemplo o sobre un caso, la respondió otro compañero o compañera en una intervención en el foro anterior. Entonces va permitiendo aclarar algunas cuestiones. No sé si quedó claro eso. Buenísimo. Sé que tenemos como... Ay, justo se congeló. Se cortó. Sí, se cortó. Esperemos un poquito. Da mucha ansiedad que van a estar más adelante. Espera, ¿se escucha? No, tenés que repetir todo porque no te escuchamos. Apago la cámara. Dale, ahora. A ver si vamos mejor. Dale, Sí, repetí pues la pregunta, Lola. Estuve sin internet toda la mañana y recién me volvió. Que capaz que hago más preguntas de la ansiedad que da la virtualidad, pero nada, por ejemplo, vamos a tener 2 días para realizar el final. Es una situación como algo así, Sí, por lo que tengo entendido. Es decir, nosotros vamos a visibilizar las consignas del examen. Es un examen que se resuelve en forma domiciliaria, porque estamos todos en nuestras casas o tratando de cuidarnos lo mejor posible frente a esta circunstancia. Es un examen de lectura de bibliografía, es decir, que hacemos hablar a los autores y lo tratamos de pensar eso que dicen los autores en campos materiales determinados, que son discursos sociales, ¿sí? Es decir, que la operación que ustedes van a hacer es tratar de identificar esas categorías analíticas en distintos discursos sociales, que es lo que hicimos a lo largo de nuestra materia, ¿sí? Ustedes la van a completar y tienen un tiempo que son 48 horas para 44, vale. ¿Cuánto?
esta 24 horas habíamos puesto que... 24 horas para completar un Bien. día entero para completar el trabajo, ¿sí? Es decir, que lo que tienen que hacer previamente es tener el material leído, revisado, ¿sí? Eso es lo que antiguamente se llamaba un trabajo a libro abierto, ¿sí? Bien. Miren, yo soy tan vieja que lo llamábamos de esa manera. Ahí pongo, Ale, una de las claves que tiene el trabajo, por eso también se ajustó un poco el tema de la fecha y la extensión, es que no estamos buscando un trabajo de un ensayo. O de resúmenes de los textos. Por eso estamos precisando que ustedes puedan apropiarse de esa teoría y puedan ponerla en juego en relación a observar esos discursos sociales. Entonces, frente a ciertas preguntas, la extensión del trabajo y el tiempo de producción te permite, si vos venís leyendo y venís haciendo esa sistematización, hacer una reflexión mucho más específica, mucho más personal, apoyada en los textos teóricos, pero no el traslado o el resumen o la copia de todo. Copio y pego lo que dice el autor sin intervenirlo. Claro. De eso se trata, ¿no? De poner a hablar a los autores, pero no copiar y pegar lo que dice el apunte o lo que dice el PowerPoint, ¿sí? Sino ponerlos a hablar con una materialidad determinada, ¿sí? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Y sería, este poner a hablar, sería también llegué tarde, con esto de los ejemplos que decían al principio, utilizar no los ejemplos que dan el manual, claro, sino claro. tratar de buscar. Nosotros lo que hacíamos en forma operativa era que como ustedes en cada comisión trabajaron con un caso, con un conjunto de textos, pueden retomar eso como para buscar ejemplos, tarea que ya pueden hacer ahora, de ir pensando cada una de las categorías. Es decir, la ventaja que tiene este tipo de propuesta es que ustedes tienen tiempo como para ir buscando el material, ¿sí? Ir seleccionando, haciendo el juego entre lo que dice el autor y lo que yo estoy viendo en un caso en particular, ¿sí? Claro, y eso también, ¿va a estar en juego nuestra mirada, por ejemplo? A ver, ¿O no? creo que te entiendo la pregunta. Vamos a tener que decir lo que dice el autor. ¿Sí? De eso se trata la historia esta que estamos tratando de, la materia, ¿no? Es decir, vos lo que vas a tener que tratar de decir lo que dice el autor, ¿sí? Eso es fundamental. Sí, ni hablar, obvio, pero digo, nuestra mirada sobre el autor, ¿también? No sé cómo preguntar. No, En no sé, verdad vos lo que tenés que decir es, Ducrot dice, cuando te pregunto cuál es la objeción que hace al sujeto, a la unicidad del sujeto hablante, bueno, vos me tenés que decir por qué, por ejemplo, Ducrot de alguna manera cuestiona la unicidad del sujeto hablante, y ahí no hay mucha posibilidad. Es bien, lo que listo. el autor, ¿sí? Bien, bien. No, por ahí, a ver si entiendo lo que dice Lola. O sea, yo pienso que una cosa es que yo pueda problematizar qué aporta lo que acaba de decir, Alejandra de Ducrot para problematizar en un caso que yo estoy planteando como interesante. Y ahí sí, bueno, tengo la posibilidad de que por lo que dice Ducrot, yo leo esa material sísmica como algo interesante, porque justo en ese momento, en ese ejemplo, en ese caso, es interesante ese aspecto para analizar. ¿Se entiende la diferencia? Bárbaro, sí. Buenísimo, Yo no voy a decir, o sea, yo no voy a modificar lo que dice cualquiera de los autores. Ahora, por ejemplo, Hoy en la mañana leía un diario y en dos titulares de ese medio, en un contexto de pandemia, hablaba de la peste de los asaltos. O el chisme es la peor plaga de este momento, dice el Papa. Bueno, aparecen palabras vinculadas con una sintaxis general sobre lo que pasa con la pandemia, que uno podría rastrear, bueno, ¿cómo están asociadas esas cuestiones a nivel discursivo? Bueno, la pregunta es,
¿qué autor me permite poder ver eso como algo interesante? Bueno, yo podría tomar un marco teórico para leer esa material sísmica y decir, bueno, producto de lo que dice tal autor sobre tal tema en relación con esto es interesante para verlo por estos motivos. Entonces ahí tenés la apropiación y operacionalización de la teoría para leer una material sísmica, y ahí vos tenés el recorte, a partir de lo que vos considerás relevante, que tiene que ser pertinente y coincidente con lo que está diciendo el autor. Si yo hago decir al autor lo que a mí me conviene, lo más probable es que tengamos que revisar si es pertinente ese ajuste. Eso es la diferencia entre las dos cosas que estábamos entendiendo. Entre Sí. hacer lo que yo quiero, y otra cosa es que sea pertinente porque lo pongo en juego para observar algo que me podría permitir ver ese marco teórico. Joya. Claro, con los ejemplos. Bien, perfecto. A ver, la idea del ejemplo es porque estamos entendiendo que esa teoría permite problematizar esa materialidad sísmica, permite poder discutir y reflexionar sobre el lenguaje en esta discursividad social. El ejemplo no busca solamente completar lo que dice la teoría, porque si no lo que parece es que la teoría estuviera pensada o producida para una entelequia que no tiene sentido, y en realidad es sobre esa realidad material, sísmica, en la cual estamos queriendo reflexionar y problematizar. Por eso el ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, O sea, sí. sería como, más que ejemplos, serían los casos o el corpus con el cual yo trabajo. Digo, por eso hacemos hincapié en esto de recuperen lo visto en el práctico, porque también con el tiempo físico, que se vuelve un tiempo pedagógico, uno puede revisar ese caso modélico que vieron en el trabajo práctico y hoy parecería a la distancia más interesante. Hemos trabajado un montón de casos y ejemplos con respecto a las violencias, entonces ahí tenemos elementos para poder rastrear desde Angenot hasta Pragmática. Bueno, y poder ver cómo fueron aportando a esas cuestiones la teoría como un lugar para observarlo. Y no como, ¿se entiende? Porque siempre parece como el ejemplo, como, bueno, alcanza con poner un ejemplo. El ejemplo es donde yo estoy leyendo eso que la teoría me propone. Y bueno, y esas cosas que le comentábamos a la compañera que estaba antes, que una cosa que muchas veces no hay del proceso de escritura, y eso es importante, por eso el trabajo se hace durante todo un día, es la revisión. Y en la revisión, además de las cuestiones de la comunicabilidad, la cuestión del respeto por la ortografía, la forma en la cual se referencian y se citan los autores, evitar el tema del plagio, el tema de hacer como propio lo que dice el autor, porque se nota mucho, nosotros estamos muy acostumbrados a leer el autor, entonces ya sabemos qué parte dijo Benveniste, Bastín, entonces la identificamos rápido. Otra cosa es como fragmentar los problemas de conjunto como para buscar ejemplificar, como pasaba en Pragmática. Los actos de habla le ponen un ejemplo a cada acto de habla. En Angenot ponen para los componentes de la hegemonía discursiva una palabra, y una palabra sola, suelta, y es un error o un pedacito del artículo donde le parece que ahí había... Deje de escuchar. Dice Lola. Después cortó. Bueno, nada, digo, Igual después la vamos a igualmente subir. queda... No, igualmente queda... otro? Como se está grabando, ¿vale? Sí. Como se está grabando, queda para el video. Una de las cosas que estábamos diciendo es cuando algunas de las consignas que pedimos en el trabajo está requiriendo algún tipo de materialidad sísmica que permita poder dar cuenta de esa parte que estamos reflexionando o que estamos recuperando, también entender que en la corrección de esos ejercicios nosotros vemos la pertinencia o no que se da en la relación de la teoría con el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si yo defino actos de habla y le pongo un ejemplo modélico a cada acto de habla, pero no lo veo como un problema de conjunto, o sea, como la propuesta lo manda, lo más probable es que tenga un error al interior de la respuesta, porque está bien teóricamente, pero no está contemplándose el mismo ejemplo para analizar los tres actos de habla. Con Angenot pasa algo similar, que ponemos una palabra pensando que eso representa o un fetiche, o un tabú, o la lengua legítima, y en realidad la propuesta de Angenot mira una totalidad mucho más amplia, pero también hay que pensar de nuevo en el recorte que yo hago para poner un ejemplo. Por eso es interesante como trabajar sobre esos tipos de resoluciones, porque también acompañan el examen. Lo mismo sucede con la pregunta 5, en la cual buscamos una reflexión sobre
lenguaje, poder y subjetividad, donde no estamos buscando una opinión personal, sino una recuperación teórica, producto de lo abordado en todo el trabajo, pero también del estudio de la materia que permita recuperar lo visto en la materia con ese caso que le proponemos para hacer. Cosas que por ahí en esta grabación quedan para acompañar a aquella que la quiera mirar y que ayuda a pensar cómo trabajar con el ejemplo, porque también es esto que decía al principio, el ejemplo no es el que me cierra el punto, es con el cual yo trabajo para desarrollar el punto. Es una cosa interesante, pensando para poder ajustar y ayudarlos en la producción del trabajo. Bien, no sé, Julieta, si te quedó alguna duda más. No, por ahora no, porque recién empecé a leerla, pero ya la semana que viene seguramente. Buenísimo. Y se le puede, en este aula web, se puede hacer preguntas ahí también, cuando Tal se cual. active, Sí, sí, ahí, sí. durante esta semana. Genial. Calculamos que Genial. en el transcurso de la semana se activa y ahí, bueno, vas a ver que vamos a subir todas estas cosas que estamos diciendo en forma escrita para que la tengan todos los compañeros y compañeras. Y Bien. también estas clases de consulta que son los días lunes, ¿sí? Listo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos No, vemos. por nada, Julieta, nos vemos.